Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Hoy día dupla en DF en Infinita. Martín Baeza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y de regreso en este espacio, Carolina León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido, hola. ¿Todo bien por acá? No habías redebutado en esta segunda temporada, ¿no? No me había tocado, así que un gusto estar aquí de nuevo. Qué bueno, y vamos a hablar sobre el debate en este momento en el mundo del retail, en el mundo de los estudios económicos, incluso en parte del Parlamento. Viernes Santo. ¿Puede o no abrir el retail? Legalmente sí, pero se argumenta derecho adquirido por otros lados. Y si lo hacemos más fácil, entonces lo hacemos irrenunciable, dijeron los parlamentarios. Y no lo hicieron más fácil, solo lo complicaron más. ¿Quién parte? Bueno, si quieren comienzo yo. Tal como lo comentabas, hay un poco de caos en torno a la figura de Viernes Santo. La decisión del retail no cayó bien en nadie. De hecho, generó una alianza pocas veces vista, porque tanto la CUT, Chile Vamos, el gobierno, la iglesia, todos remando para el mismo lado, que es criticando al sector privado. Y es verdad, la ministra Jara, junto con la CUT, con la iglesia y con Chile Vamos, una fiesta variopinta. Bastaba que nos tocaran cómo se realizaba un feriado como para que hubiera una unión transversal en el mundo político e ideológico. Bastante improbable. Y precisar que esto no es... Si hablamos de retail, es un concepto muy amplio. Es de 3 multitiendas las que hicieron estallar en esta polémica, porque hace años que el retail en general ya venía abriendo el Viernes Santo. Son Falabella, Ripley y París, las 3 grandes multitiendas las que empezaron a abrir ahora y quisieron que explotara esto. Es importante precisar eso. Se habla que son más o menos el 4% de las ventas de todo el retail, entre 4 y 6%, pero menos del 10% de las ventas de todo el retail, que incluye supermercados, incluso los malls chinos que han sido temas en el último tiempo. Bueno, esta fue una decisión que comenzó a escalar, porque los que primero se movilizaron fueron algunas organizaciones sindicales de las empresas involucradas, que comenzaron a generar ruido. El tema escaló a la CUT, se involucró a la iglesia, llegó al gobierno. La ministra del Trabajo hace unos días, el pasado viernes, de hecho, y justamente estaba con la CPC y con la CUT en el mismo momento. Y ella decía que pese a que en las grandes cabezas de esta empresa había gente que tenía una determinada fe, terminaba ganando en cierta forma el deseo por el dinero. Fue bien crítica. La CUT también, el arzobispo Chomalí, él ha sido bien crítico desde un principio. Él ha planteado de que este es un error garrafal, que acá publicó carta y todo. Publicó carta, ha dado una serie de entrevistas. Pero más allá de las críticas y lo que pueda opinar la iglesia, los trabajadores, el gobierno, ¿qué precedente tenemos? Y acá les traje algo bien interesante. Hay fallos, pocos, y lamentablemente hasta el momento ninguno en favor de los trabajadores. No se habla de derecho adquirido, no hay cláusula tácita, no hay nada. De hecho, el más reciente corresponde al Viernes Santo del 24 del año 2024. El caso es en Temuco, si no recuerdo mal, Multitiendas Corona. Una trabajadora le dijeron, oye, ¿tienes turno? ¿Te toca venir a trabajar Viernes Santo? Y la chiquilla en cuestión dijo, no, porque el año 2022 y 2023 la empresa cerró y no se presentó a trabajar. La empresa le realizó un descuento a sus remuneraciones. Y en una fiscalización de la ET se dio cuenta y dijo, oye, pero acá hay una cláusula tácita, un beneficio de la trabajadora, este descuento no aplica. No corre. La empresa claramente dijo, oye, DT, esto no está bien. La ET no quiso reconsiderar la multa, así que el tema escaló a la justicia. Y recientemente, el 22 de febrero, el juzgado de letras del trabajo de Temuco falló a favor de la empresa. Y la conclusión es muy simple. Fue decisión del empleador abrir la tienda o cerrarla. Acá no hay una cláusula tácita, no hay ningún beneficio, por ende aplicaba el descuento si la trabajadora no se presentó a trabajar. De hecho, el fallo menciona que habría sido distinto en caso de que abriendo la empresa hubiese tolerado que la trabajadora no se presentara a trabajar. Ahí habría un beneficio, un derecho adquirido, una cláusula tácita, como hablan los abogados. Pero eso no había pasado. Y la decisión de cerrar para Viernes Santo era una decisión exclusivamente del jefe como empleador. Entonces, no hay mucho que hacer porque eso es lo otro que recalcó la justicia. No es un feriado irrenunciable. Ahí está el concepto. Y todos los otros fallos que han salido van en esa línea. Feriado no es feriado irrenunciable. Entonces, es voluntad del empleador si abre o no abre. Bueno, por eso lo que se podría conseguir. Por eso mismo que el proyecto de ley lo que quiere es cambiar el carácter del feriado, porque no siendo irrenunciable ya está claro
cómo se puede, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y lo que quieren justamente es por ley declararlo irrenunciable. Pero el caso curioso es que, claro, en estricto rigor ahí lo que establece la justicia y lo que tú mencionas, Caro, con respecto a Corona, es que si estas empresas en algún momento hubieran abierto en Viernes Santo de forma tradicional y en ese entonces lo hubieran entregado a sus trabajadores la posibilidad de, oigan, no vengan igual por una cosa religiosa, si quieren. Si lo hubiesen tolerado... Eso se podría considerar eventualmente derecho adquirido. Exactamente, pero eso no ocurrió. Pero no el cierre en sí mismo. Pero no el cierre en sí mismo, y eso jamás ocurrió. Y de hecho el proyecto es bien problemático porque, bueno, particularmente este año como tenemos elecciones, ya tenemos muchos feriados. De hecho tenemos 19 feriados, de los cuales 8 son irrenunciables. Perdón, yo les quería contar precisamente sobre los feriados en el mundo, porque estuve mirando, y si me permiten un pequeño contexto, tenemos un crecimiento de 2,6%, que no digamos que bullante, al ritmo que está creciendo la población, no por nacimiento, sino que por migración, pero la población crece, el per cápita no creo que esté aumentando demasiado. Tenemos una productividad vergonzosamente baja que está cayendo hace 20 años. Sí. Se levantó el sueldo mínimo bastante y además se aprobaron las 40 horas. Ambas cosas encarecen, ¿no es cierto?, la vida de las empresas, grandes, pequeñas. Entonces, realmente queremos seguir haciendo feriados. A mí me encantan los feriados en lo personal, pero claro, no aquello que me viene bien como flojear, ojalá una vez a la semana o ir a feriado por uno, pero creo que hay que tomar estas decisiones pensando en otra cosa. Y solo un paseíto, 19 feriados nosotros, claro que yo conté 5 irrenunciables. Son 8, más las elecciones que tenemos este año. Las elecciones, ya. Eso es un dato muy importante de por qué este año se decide justamente abrir el Viernes Santo. Ya, entonces dejemos eso pero en general en Chile hay 19 feriados. En Alemania, de 9 a 13. En Estados Unidos, feriados federales hay solo 11. En Noruega, 14. Y si quieren hablar del concierto hispanoparlante, Venezuela es el día que tiene más, con 25. México tiene solo 8. De hecho, la Caro tocaba un tema bien interesante porque la propia ministra Jara el año pasado, la Caro conoce mejor esta historia, pero ella se había abierto a cambiar la fórmula de los feriados en el país. Hace harto rato a la ministra le habían consultado al respecto y ella no abordaba algún feriado en particular. Se le consultó respecto a la posibilidad de qué le parecía intercambiar feriado a cambio de ampliar la cantidad de vacaciones. Me acuerdo de esa discusión. Y ella dijo que era una alternativa que le gustaba, que estaba abierta a analizarla con el ministro de Hacienda. Pero ojo, no fue relacionado en ningún feriado en particular, para que tampoco cometamos el error de confundir que era a raíz de Semana Santa o algo así. Hay algo interesante en este tema que tiene implicancias económicas, que ya lo estábamos hablando, políticas, como este proyecto de ley que ingresaron los parlamentarios de derechas, sociales, porque tiene que ver algo con la importancia que tiene la religiosidad en el país para las empresas, por ejemplo. Justamente es interesante ver por qué las empresas toman la decisión, cuando digo empresas me refiero a las 3 grandes multitiendas, como ya decía, Falabella, París, Ripley, de empezar a abrir este año. Hay algunos de los argumentos, es que la gente ya había empezado a ir al mall en el Viernes Santo, y que para mucha gente ya no era este día de recogimiento, que antes era una tendencia muy amplia en el país. Y efectivamente, esto de entrar en conflicto con la iglesia es algo que le duele a muchos de directivos, ejecutivos de las empresas que son católicos. O sea, la ministra Jara les pega donde a muchos les afecta, claro, y se ha generado conflicto. Sabe que ahí tiene un área sensible. Pero a pesar de tener esas creencias, hay motivos económicos que hicieron pesar sobre esto. Y esto, voy a ir a la parte de los números, la parte más latera, pero hay algunos números que podemos ver en esto. El Banco Central tiene un índice de ventas diarias de comercio, de cuánto se vende cada día. Si vamos al Viernes Santo del año pasado, que fue en marzo, fue el 29 de marzo, el índice está por sobre el promedio. El Viernes Santo el comercio vendió más que en un día normal. O sea, no es que la gente se haya decidido quedar en la casa. Claro. Eso es un dato. Mira, el índice se mide con una base 100, que en 2018... El promedio en ese mes estaba en 163 y el Viernes Santo estuvo en 170. O sea, fue un poquito mayor. No es el día que más se vendió, claro, ni que el Viernes Santo sea una fiesta del consumo, ni mucho menos, pero se vendió más que en un día normal. Pero tampoco parece ser un día de recogimiento como no digo que no lo sea para algunas familias, para algunas personas, pero no parece ser en el promedio del chileno un día de tanto recogimiento, dado claro, que ir al mall no tiene nada que ver con reflexionar en casa. Efectivamente. Y los otros datos son los que argumenta la Cámara de Comercio de Santiago, que dice que cerrar el comercio en 13 días
o sea, ese día tendría un costo entre 170 y 200 millones de dólares, que son el 4% de las ventas esperadas para el comercio formal en esa fecha. Y ahí vienen los argumentos, porque digo comercio formal, porque yo he estado hablando con ejecutivos y directivos de estas multitiendas que no han querido hablar de manera oficial, pero sí bajo reserva. ¿Y qué dicen? ¿Por qué todos pueden abrir y nosotros no? O sea, las multitiendas, ese es el argumento de ellos, sin tomar partido obviamente por ningún lado. Yo estoy exponiendo un poco lo que ponen sobre la mesa. La postura que tienen ellos. ¿Por qué, si ahora está lleno de mall chinos que abren ese día, yo no me puedo dar el lujo de no abrir, por ejemplo? Los cines, los restaurantes, todos abren, ¿o no? Sí. Claro, todos abren menos ellos, y ellos dicen que son justamente la industria de las tiendas por departamento, me refiero, porque los supermercados también ya abrían. Si decimos retail también incluimos a todo ese tipo, y las tiendas menores también. El comercio online no para de vender, los malls chinos no paran de vender. Entonces el argumento de ellos es, ok, si vamos a ver que el feriado sea irrenunciable para todos, ok, es legítimo, pero nosotros no nos podemos permitir regalarle, siendo un formato el formato más desafiado del retail, no podemos permitirnos regalar este día. Eso es lo que van a argumentar de las empresas. Además, hay otro factor súper importante, que es que está lleno de turistas argentinos que van a venir y se espera que vengan para la Semana Santa a comprar. La Cámara de Comercio de Santiago espera que compren más de 80 millones de dólares solo los turistas argentinos en esta fecha, y que es algo que obviamente se tuvo en consideración desde las empresas para llegar este año y decidir abrir. Y sobre lo que hablábamos antes de los derechos adquiridos, independiente de los precedentes judiciales, hay algunas empresas en las que sí consideran que es un derecho adquirido, y por eso han hecho inscripción voluntaria. Al menos en París y Falabella fue así. Desconozco los otros casos, pero en París y Falabella se abrió un proceso de inscripción voluntaria para que los trabajadores decidieran si trabajar o no, y según aseguran estas personas que yo he comentado con que había conversado, dicen que ya se agotó los cupos. O sea, que la gente quiso trabajar porque, bueno, se paga un monto adicional, claro, y ya hay compensación. Ahora, la discusión de si debe ser irrenunciable o no, yo creo que va mucho más allá de eso. Bueno, esa decisión, ahora está en mano del Congreso por parte del proyecto que presentó la bancada de Chile Vamos, pero además estamos todos a la espera de un pronunciamiento técnico de la Dirección del Trabajo respecto a la materia. Porque acá igual va a haber, a raíz de tantas consultas que han recibido las autoridades, también tiene que haber un pronunciamiento de la entidad administrativa fiscalizadora en materia laboral, así que la AET está trabajando arduamente ahí, recopilando antecedentes, y se espera que ya prontamente pueda estar ese insumo valioso listo. Y ahora hay incluso, estaba leyendo una nota de Cooperativa que preguntaban a varios economistas y decían, para nosotros la cosa tendría que ir en la dirección absolutamente contraria, es decir, eliminar todos los feriados irrenunciables, el carácter de irrenunciable de los feriados. Es que los feriados son sumamente dañinos para la economía. Lo sabemos. De hecho, por eso en algún momento esta discusión de los feriados tiende a estar sobre la mesa cada cierto tiempo. La ministra, insisto, el año pasado se abrió la posibilidad de ver menos feriados, más vacaciones. No pasó nada más concreto más allá de una declaración de ella. Pero claro, cada cierto tiempo los economistas lo vuelven a poner sobre la mesa, porque cada vez que hay un feriado en un determinado mes se ve en el IMASEC correspondiente, en los datos de crecimiento. Siempre se habla, ¿no? Y algo que ha pasado quizás el último tiempo es que la palabra crecimiento se ha transversalizado hasta un punto en que, pero que también creo que mucho más lo entienden, ¿no? Entonces, personas están más atentas a feriado igual a la economía el próximo mes 0,5 menos o 0,4 menos, dependiendo, claro, de la magnitud del feriado. Y de hecho, la postura o la declaración que hace Jara, no sé si se contradice, pero no es que el ministro Marcel también salió a hablar sobre este tema, le consultaron y dijo que no le parecía una buena idea que el feriado se declarara irrenunciable. O sea, él se manifestó en contra. Entonces, hay posturas encontradas desde todos lados, y supongo que en este caso también afectan las creencias personales que pueda tener cada persona. Obviamente, para alguien que es católico va a tener una postura diferente a otra persona, me imagino. Bueno, pero ahí tengo también, y lo comentamos, no sé si lo comentamos en micrófono o fuera de micrófono, que además sería curioso que este feriado en específico se declarara irrenunciable, porque, corríjanme si me equivoco, pero sería recién el segundo feriado religioso irrenunciable. Que es la Navidad. Sí, porque Navidad es la única que hay. La única que se me ocurre es la Navidad, y la Navidad, convengamos que es irrenunciable, porque hace rato que
el Es una carácter especie de la festividad, que es una especie de Thanksgiving. claro, va mucho más allá prácticamente, de la si practica Sí. o no la religión, ¿no? Fíjate que entiendo yo que en la religión, en el credo católico son 4 las fiestas de guardar, una de ellas es la Navidad y es la única que en Chile ha sido feriado religioso. El otro es el 8 de diciembre, el 15 de agosto, en fin. Pero esas nunca han sido irrenunciables. ¿Por De hecho, qué esta y no las demás? Y de nuevo yo, con mi argumento, yo entiendo que hay un argumento numérico para privilegiar los feriados de un credo, pero Chile es desde hace exactamente 100 años un estado laico. Oh, En redes- Estamos en el 2025. En redes sociales la gente hablaba de Italia, que es un país también muy católico, Bueno. y habían varios que lo planteaban, para ser sincera, no lo chequeé, pero decían que no cierra el comercio. Funciona. hace sentido, ¿no? Acá somos buenos para el feriado irrenunciable igual. No sé, a mí también me complica como que se sume un feriado irrenunciable y que además sea de carácter religioso. Porque es como, ¿por qué alguien no podría renunciar a un feriado si es que no profesa esa religión? ¿No? Que me parece que la naturaleza de los feriados religiosos es que son feriados en donde igual el comercio puede funcionar porque no necesariamente la persona dueña o trabajadora profesa esa religión. Máxime en un estado laico, ese es el tema. Bueno, los dirigentes gremiales, la presidenta de la SOFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, ya se plantearon un poco en la línea de, oye, veamos esto más allá del feriado de Viernes Santo, veámoslos como una oportunidad para debatir sobre los feriados, porque si bien, por ejemplo, muchos países europeos tienen menos feriados, tienen más días de vacaciones. Claro, ahí está Entonces, la idea es un poquito mirar esos modelos, pero ver bien para qué lado básicamente conviene remar. Si hacia reducir los feriados y ampliar las vacaciones, quedarnos como estamos. Pero claro, a mí me gusta mucho más esa idea de aumentar las vacaciones porque eso permite organizar, digamos, tu oficina, tienda, lo que sea, retail, de una manera... Y que no se pierda productividad. Claro, no se que pierda productividad. Oye, y lo confirmé, en Italia el Viernes Santo es un día festivo nacional, sin embargo el comercio permanece abierto. no revisé mal. Bueno, el mismo debate también se da si el comercio podría abrir los días de elecciones, es un debate que también está abierto hace muchos años, Hace sobre todo muchos con años. la tremenda cantidad de elecciones que hemos tenido últimamente. Bueno, recuerda que el año pasado, cuando fueron las elecciones 2 días, claro, se acordó que el domingo seguía siendo feriado irrenunciable como siempre, pero el sábado no. Entonces, eso es un factor interesante de todas formas. Y para terminar esta conversación, creo que lo más importante siempre es poner sobre la mesa una anécdota personal. Yo cuando entré a la universidad, yo venía a colegio católico. En mi colegio católico, no solo el Viernes Santo era feriado, Jueves Santo también. Perdón, hay colegios en Chile que tienen la semana completa. De haber estudiado sin clase. en alguno de esos. Pero ya me parecía que era, y yo consideraba mi derecho adquirido el Jueves Santo. Yo te voy a hablar de derecho feriado. adquirido. Oye. No solo mi derecho adquirido, sino que en mi ignorancia absoluta fui y pregunté en mi universidad laica si es que el Jueves Santo había clase. La secretaria de estudios me dijo, sí, ¿por qué? Y mi respuesta fue, no por nada, y me fui. Era una coruda. No más. Oye, Pudo ser peor la reacción. Pudo ser Sí, peor. puede ser peor. Oye, cortito, nos escriben algunas personas que Chile tiene muy pocas vacaciones, 15 días. 15 días. Sí. Bueno, estaba viendo otros países del mundo, en Brasil 30, Cuba 30, Panamá 30, Uruguay 20. En Estados Unidos, no sé si lo saben, pero no hay No. una... Se pacta individualmente entre trabajador y empleado. Pero si quieren más días libres, ahora no sé si les va a gustar el destino, en Irán hay 53 días libres, pero en San Marino 46, Andorra 44, Mónaco 42. Me da la impresión que yo y Martín no tendríamos tantos problemas en Irán. Sí, la Carola y yo Sí, pasamos, nos vamos a San Marino o Andorra. quizás no nos conviene. Sí. Nos vamos a Andorra la Bella. Eso. Ya. Martín Baeza, Carolina León, muchas gracias por habernos venido Gracias a a ver usted. aquí en Ok, DF estamos Infinita. bien. Chao, Son las chao. 7:28. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.